Hola, soy Manuel Garza Cepeda, soy doctor en Sociología, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. Pues a mí me gustaría comentar sobre el problema educativo en México. Es un tema que indudablemente ha estado en la prensa, en la reflexión, en los medios, a partir sobre todo de la llamada reforma educativa, que involucra fundamentalmente pues a la educación básica en este país, pero me parece que tendríamos que empezar a reflexionar no solo sobre el problema de la educación básica, sino el problema de la educación en general en este país. Yo creo que hay problemas que no se limitan a la educación básica y creo que no se trata exclusivamente de tomar una postura en torno a esta llamada reforma educativa, si estamos de acuerdo o no, si consideramos que efectivamente habría que terminar con los vicios que están presentes en la educación básica, sino hacer una reflexión más de fondo. Yo creo que el problema principal que tendríamos que enfrentar es el de saber para qué queremos educar. Es decir, me parece que tendríamos, antes de formular programas, de elaborar planes, estrategias, etcétera, sobre la educación en nuestro país, tendríamos que responder a una pregunta muy simple. ¿Para qué queremos educar? Porque al no responder a esta pregunta, me parece que entramos en una discusión y en una dinámica en la que hay una respuesta de fondo, pero de la cual no somos conscientes. Es decir, sí hay una idea de para qué queremos educar, pero me parece que eso es lo que tendríamos que debatir, lo que tendríamos que discutir, si efectivamente eso es lo que queremos hacer. ¿Cuál es esta respuesta que me parece a mí, o este principio que está, este supuesto que está en el fondo de los esfuerzos educativos? Me parece que la educación se ve en su aspecto instrumental. Es decir, la educación tiene que servir para algo. No es un valor en sí misma. O sea, no educamos porque es bueno educar, sino porque por una parte hay un discurso muy viejo de que la educación puede ser un factor de movilidad social, que hay una discusión, hay debates sobre si efectivamente sirve o no para la movilidad social. Por otra parte se habla de que un país solo puede desarrollarse, progresar, si educa a sus ciudadanos, pero siempre el objetivo, al verla como un instrumento, siempre el objetivo de la educación está fuera del propio educando, ¿no? Para que, o en todo caso, cuando se piensa en el educando, se dice, bueno, pues para que pueda tener oportunidades, para que pueda desempeñarse satisfactoriamente en el mercado de trabajo, para que tenga éxito, etcétera. Pero siempre para algo. Y a mí me parece que podríamos aceptar ese para algo, pero pensar más en la persona. Es decir, nosotros podríamos decir, queremos educar porque es bueno que una persona sea educada, porque eso le va a permitir vivir una vida plena, una vida digna, sin estar pensando necesariamente en el mercado de trabajo, ¿verdad? Independientemente de los ingresos que le pueda permitir, que eso cada vez es menos cierto, que una educación garantice cierto nivel de ingresos, pero no pensamos la, en la persona misma, es decir, en que es bueno que sea una persona educada, en que queremos que tenga una vida digna, plena, capaz de disfrutar disfrutar distintos aspectos como el arte, como, no sé, la vida familiar, etcétera. Entonces, me parece que el problema está ahí como en el punto de partida. Siempre buscamos por qué habría que educar, pensando más bien en el desarrollo económico, en los ingresos, etcétera, pero no en formar a personas. Y entonces todos los esfuerzos posteriores pues están orientados por esa premisa. ¿Cómo logramos que se desempeñen satisfactoriamente en el mercado de trabajo? ¿Cómo logramos que contribuyan al desarrollo nacional? ¿Cómo apoyamos ciertas carreras que van a permitirnos desarrollar la tecnología, etcétera?
y no cómo formamos mejores personas. Y entonces la discusión sobre planes, programas, inversión de recursos está determinada por ese principio, hacia dónde queremos llevar la educación. Y entonces, insisto, pues nos metemos en una dinámica de discusión en la que lo más importante, creo yo, que es el para qué queremos educar, no es cuestionado. Y entonces hasta las expresiones más críticas sobre la educación, pues entran en esa discusión aceptando acríticamente un principio que da respuesta a la pregunta de para qué queremos educar. Por otra parte, yo creo que uno de los aspectos también muy relevantes que valdría la pena discutir es, por ejemplo, el problema de la calidad educativa, ¿no? Que constituye la base del discurso que ha justificado tanto la reforma en la educación básica como las propuestas de reforma de otros niveles educativos en el país. Y en el mismo sentido que decía hace un rato de que en el debate aceptamos acríticamente los términos sin ponerlos en cuestión, también creo que ha pasado esto de que aceptamos que la calidad debe ser un objetivo de la educación. Y entonces entramos a discutir cómo se logra esa aumentada calidad. La discusión, los debates se dan en torno a si estamos de acuerdo o no en cómo se puede lograr la calidad. Y las propuestas alternativas son alternativas de cómo lograr la calidad. Pero el objetivo de la calidad no entra a ser discutido. Y por supuesto que alguien podría argumentar, bueno, pero entonces estás defendiendo una educación que no sea de calidad, que no es importante la calidad de la educación. En realidad lo que yo estoy defendiendo es que el concepto de calidad, a mí me parece que si queremos utilizarlo en el aspecto educativo, que es en realidad una relación social, habría que convertirlo tal vez en otro, porque para mí el concepto de calidad viene de la producción. Es decir, el discurso de la calidad viene de un ámbito empresarial, de un ámbito fabril, donde hablamos de calidad de productos. Entonces, si hablamos de calidad de los productos y luego queremos trasladar eso a la educación, entonces tenemos que pensar qué es lo que vamos a entender por calidad. Porque uno puede pensar exclusivamente en los productos, o sea, en los estudiantes, digamos, si eso lo podemos considerar un producto del proceso educativo, y entonces preguntarnos, bueno, ¿qué significa un ser humano de calidad? Y yo insisto, yo creo que el adjetivo no es aplicable a seres humanos. Podemos pensar entonces en procesos, cómo garantizamos procesos de calidad, pero los procesos de calidad no necesariamente, creo, en el caso de los seres humanos, se traducen en productos de calidad. Y aquí pues ya estoy envuelto en esta discusión utilizando términos de la producción, de la producción material. Entonces, insisto, creo que lo que hay que discutir son los fundamentos, son los principios, son las orientaciones, no discutir si esto logra o no la calidad, si esto logra mejor que otras propuestas la calidad, sino es válido aplicar el discurso de la calidad a la educación. Personalmente creo que no, porque insisto, me parece que en las relaciones sociales, en las relaciones que involucran personas, no debería existir el término de calidad, pero eso nos muestra la presencia absoluta de un discurso productivista en nuestra vida social. Digo, ya solo por poner un ejemplo, hasta vemos el discurso de que, bueno, a los hijos a lo mejor hay que dedicarles poco tiempo, pero de calidad. En lugar de decir, no, vamos a dedicarles todo el tiempo que necesiten, no, poquito porque la jornada laboral no nos deja, pero que sea de calidad, que es un tiempo de calidad. Yo creo que obviamos estas discusiones porque no sé si tengamos respuestas. Pero bueno, volviendo al tema principal sobre el que yo quería comentar, que es el de la educación, yo quiero terminar nada más insistiendo en esto, de que habría que discutir en el fondo para qué educamos, o sea, qué queremos lograr con la educación. Y en lo personal creo que no debía
ser el objetivo algo que esté por fuera del sujeto, algo que esté por fuera del individuo y de sus posibilidades de vivir una vida digna. No necesariamente pienso en vida digna y vida placentera en términos de ingresos materiales, sino algo que vaya más allá en cuanto a formación de la persona. Habría que preguntarnos, bueno, hoy hablamos de educación, sin duda nuestra época, a pesar de todo, tiene mejores niveles educativos que en el pasado, pero habría que preguntarse, bueno, ¿eso nos ha convertido en seres humanos más felices, más plenos, más dignos? ¿Vivimos mejores vidas? Yo creo que eso sería lo que tendríamos que discutir y bueno, pues hasta aquí es lo que yo quería expresar y bueno, ojalá que eso dé lugar pues a discusiones. Espero que no todos estén de acuerdo conmigo para que pudiéramos discutir en algún momento dado, en algún espacio adecuado. Pues muchas gracias.